Gwen, tu tío entra a tu habitación en la madrugada. ¿Quieres hacer que despierte el monstruo? No quiero que despierte el monstruo. ¿No quieres despertar al No monstruo? quiero que despierte el monstruo. Agatha All Along, la serie innecesaria que nadie pidió, está callando la boca de los haters, pero abriendo las de los fans, ya que al igual que WandaVision se está prestando para sacar teorías hasta por debajo de las piedras, empezando porque a los créditos del capítulo 6 revelar que el novio de Billy se llama Eddie, se tiene la teoría de que él es nada más y nada menos que Hulking, o sea el novio de Wiccan cuyo nombre real es Dorek Bell, quien es hijo del Capitán Marvel y de la princesa Annelle, lo cual lo hace mitad Kree, mitad Skrull, solo que como precisamente estas dos especies se odian con todo su ser y han estado en una guerra interminable durante años, su mamá lo mandó a la Tierra donde usó su habilidad cambiaformas para hacerse pasar por un humano llamado Theodore, y como a los Theodore se les dice de sobrenombre Tío, Teddy o Eddie, por ello es que muchos creen que él es el mismísimo Hulking. ¡Ya nos exhibís! Lo cual no sería nada descabellado por dos razones. La primera porque en la serie de Invasión Secreta Talos le dijo a Nick Fury que actualmente viven millones de Skrulls en la Tierra, por lo que Hulking sin problema podría ser uno de ellos. Y la segunda porque como otra de las habilidades de los Skrulls es replicar la memoria de sus víctimas, eso explica por qué Billy ni siquiera con su telepatía ha sido capaz de saber su gran secreto. Luego, en cuanto a por qué, Concha Lilia Calderú se preocupó por la vida de un escuincle al que apenas acababa de conocer, y hasta le colocó un hechizo de sigilo para que nadie supiera su identidad. Si nos vamos a los cómics, el aquelarre de Lilia presintió que Wanda iba a ser una de las brujas más poderosas de la historia cuando todavía ni siquiera había nacido, razón por la cual le pidió a su mamá adoptiva María llevarla a su castillo con la intención de entrenarla para formar parte de su aquelarre. Así que si adaptamos esa pequeña trama al UCM, así como Doctor Strange visualizó 14 millones de futuros hasta encontrar uno donde lograban derrotar a Thanos, seguramente Lilia vio que Billy estaba destinada a convertirse en uno de los seres más poderosos del universo, quien a su vez será clave para revivir a Wanda, hacerla entrar en razón para que no cree una masacre, y por último convertirse en el ser cósmico de Miurgo, solo que para llegar a ese punto debe protegerlo a toda costa de amenazas que intentarán liquidarlo, pues por ello es que le colocó el hechizo de sigilo. Protejo tu realidad, animal. Luego, en cuanto al tema de Eastview y Westview, he visto en los comentarios que muchos tienen la duda de si Eastview es el pueblo real, pero una vez que Wanda lo secuestró y creó el Hex, este se convirtió en Westview, pero no, tanto Westview como Eastview existen en el mundo real. Lo único que pasó es que cuando Wanda secuestró Westview, provocó que todos los residentes y personas que entraban al Hex se olvidaran por completo de su existencia, para que así no hubiera ni el más mínimo factor que pudiera romper su mundo de ensueño. Así que tranquilos, porque no es un agujero de guión que Westview siga existiendo a pesar de que el Hex ya fue destruido. Luego, en cuanto a Ralph Bohner, también conocido como Bohnerific 69, el cerdo mencionó que tras Agatha haberlo obligado a envenenar al perro Sparky, decidió enterrarlo en el jardín para que descansara por los siglos de los siglos santos, amén, lo cual podría ser una referencia a cuando en los cómics Virginia, o sea la esposa androide de Vision, asesinó salvajemente a Green Reaper por haber empalado a su hija por atrás, así como yo a mi prima en Navidad, y luego enterró el cadáver en el jardín para que no hubiera evidencia, pero al el perro Sparky encontrarlo y meterle una mordida a su guadaña, murió electrocutado, por lo cual Vision decidió trasplantar su cerebro a un perro androide para traer felicidad a la vida de sus hijos Bibi y Bean. ¡Perro tonto! Pero hablando de Bohnerific 69, algunos tarugos tienen la teoría de que este inútil todo este tiempo fue Noobmaster 69, pero de hecho en un comercial de Xbox para promocionar la serie de Falcon y Winter Soldier, se reveló que Noobmaster era Aaron, o sea el trabajador de Apple visto en esta escena de Capitán América Winter Soldier. Y sí, así como las escenas eliminadas no se consideran canon, es más que obvio que los comerciales de televisión tampoco, pero si la propia Marvel no solo le dio luz verde sino ellos propusieron la idea, eso confirma que Bohnerific 69 y Noobmaster 69 son personas totalmente diferentes, y de paso también confirma que Marvel está obsesionada con el número 69 así como yo. Pero si creen que ya terminamos con Ralph Bohner, para empezar este cerdo usa la palabra papi así como Wolverine. ¿Quieres oír esto o no, papi? ¿Qué te divierte, papi? A ti no te sale, cállate. Y segundo, tras revelarse que sigue siendo Ralph Bohner, muchos han dado por descartada la teoría de que el alma de Tommy Maximoff reencarnó en su cuerpo, diciendo que Marvel desaprovechó la oportunidad de aplicar un mandarín para manejar que él siempre estuvo destinado a convertirse en Speed. No olvidemos que Billy mencionó que presiente que el alma de su hermano está cerca y por ello quiere pedirle como deseo al sendero regresarlo a la vida, solo que como para ello necesitaría de un cadáver, existe la remota posibilidad de que cuando Billy pida su deseo, el inútil de Ralph Bohner se ahogue comiendo chorizo y Tommy aproveche su muerte para reencarnar en él. ¡Se ahogó comiendo chorizo! Luego, como detalles curiosos, por un lado tenemos que en la habitación de William hay un póster del caldero mágico, incluso con el logo de Walt Disney, lo cual confirma
confirma que el ratón es canon en el UCM, y de hecho gracias a la película de Eternal sabemos que tanto Superman como DC Comics también lo son, solo que la única diferencia es que en Tierra 616 del UCM Disney no es dueña de Marvel, y por otro lado vemos que Agatha todo este tiempo fue Jolene, o sea la coprotagonista de la canción de Dolly Parton a quien le pide que por favor no use sus encantos y su belleza para conquistar a su esposo, o sea similar a cuando se reveló que todo este tiempo Loki fue D.B. Cooper, quien después de exigir $200,000 a cambio de no explotar una bomba, luego secuestrar un avión comercial y saltar de él en paracaídas, jamás se supo de su paradero sino se salió con la suya. Si fuera sencillo, todo el mundo lo haría. Luego en cuanto a que ni siquiera el propio Billy sabe cómo logró reencarnar en el cuerpo de William, esto deja la duda si fue gracias a sus poderes mágicos, o si al igual que en los cómics está relacionado con los 2 fragmentos del alma de Mephisto que Wanda le robó inconscientemente, pero como en el caso del UCM esto confirma tanto que Wanda no tuvo nada que ver con su reencarnación, en gran parte debido a que el sigilo de Lilia le impidió saber de su existencia a toda bruja, entre ellas Wanda, ya que de haber sabido que uno de sus hijos estaba vivo no hubiera hecho un merequetengue multiversal en Doctor Strange 2, como que el alma de Tommy sigue vagando por ahí, ya que repito que Billy mencionó que siente que su hermano está cerca, pues esto fortalece la teoría de que al igual que en los cómics Mephisto mandó a su lacayo Master Pandemonium a recuperar los fragmentos de su alma, que en el caso de Billy este logró escapar de sus garras debido a que encontró un cuerpo vacío, pero en el caso de Tommy su alma reside en el infierno y por ello es que Billy siente su presencia. ¿Y ese aroma? Así que sí, técnicamente se podría decir que si no hubiera sido por el sigilo de Lilia, Wanda aún seguiría viva, pero si quieres que fortalezca esa teoría todavía más, uno de los insiders más confiables de la actualidad asegura que así como Agatha All Along es una serie spin-off de WandaVision, a partir de Agatha All Along también surgirá otra serie spin-off centrada en Speed, en el cual Vision Blanco y Billy Maximoff emprenderán su camino en búsqueda de Tommy, serie la cual se estrenará después de Vision Quest, que es donde Vision construirá a su familia androide, pero en el capítulo final o en todo caso en la escena post créditos, Billy tocará a su puerta para pedir su ayuda al haberse enterado que su papi fue ensamblado de nuevo, y de ser así seguramente los proyectos que seguirán ya una vez con Tommy reencarnado será la película individual de la Bruja Escarlata donde la belleza regresará a la vida, seguramente porque tras el reinicio suave que veremos en Secret Wars, muchos personajes que habían muerto regresarán a la vida gracias a Reed Richards, aunque no en todos los casos interpretados por los mismos actores sino también veremos caras nuevas, pero como la belleza seguramente tendrá la mente borrada ahí es donde adaptarán el cómic de la cruzada de los niños para ir en su búsqueda. ¿Ya viste quién está ahí? ¡Esa es tu mamá! Y por cierto, pongan en los comentarios si consideran que la relación Billy-Eddie fue orgánica o forzada. A mí me pareció gracioso el chiste cuando le dice a Agatha que por favor no lo obligue a volver al closet porque él ya había salido. ¡Por favor, no me obligues a volver al closet! Mariquita, mariquita. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Pon en los comentarios qué serie te ha gustado más hasta el momento, si WandaVision o Agatha All Along. Recuerda suscribirte al canal con campana o si no mañana Messi se retirará del fútbol. Y saludos para Pedro Uribe, Nicolás, Aldo Ávila, Canusaulo, Super Maximoff, Alberto TZ, Reverso que dice, Gwen Tormenta se agarra a besos con Logan. El Capitán América. Y Gamera que dice, Killer, salúdame o llamaré a mi abogado. ¿Te llama el abogado? ¿Qué dice? La que tengo acá colgado. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rapan la duro. Y nos vemos a la próxima.